Un entrenador alemán se paró frente a las cámaras después de no poder anotarle a México en el Mundial y dijo una frase que ningún técnico europeo quiere repetir en voz alta. No encontramos el hueco, no existía. No hablaba de un rival cualquiera. Hablaba de una portería mexicana que lleva torneos enteros resistiendo a selecciones que llegaban como favoritas absolutas. Y lo que se descubrió después, revisando partido por partido, es un patrón que ni los propios mexicanos habían notado con esta claridad. Quédate hasta el final, porque hay un dato que cambia todo lo que creías saber sobre esta defensa. México ha jugado contra potencias históricas del fútbol mundial en fase de grupos y en eliminatorias directas, y hay un número que incomoda a cualquier rival. En varias de esas citas, el arco mexicano ha llegado al descanso, o incluso al final del partido, sin recibir gol, frente a selecciones que en teoría tenían más nombre, más ranking, más presupuesto. No es casualidad aislada. Es un patrón que se repite con jugadores distintos, generaciones distintas, porteros distintos, y la pregunta que empezó a circular entre analistas europeos fue simple y directa. ¿Por qué México, con todas sus limitaciones ofensivas que tanto se le critican, se vuelve un país imposible de perforar justo cuando el Mundial se pone serio? Piensa en lo que implica eso realmente. No hablamos de un partido amistoso de pretemporada, ni de un rival menor jugando con suplentes. Hablamos de selecciones que llegan a un mundial con delanteros que valen cientos de millones de euros en el mercado, con cuerpos técnicos que preparan cada detalle durante meses, con datos de rendimiento de cada jugador mexicano estudiados hasta el último centímetro. Y aún así, partido tras partido, ese mismo patrón se repite. El ataque rival llega, insiste, prueba y se estrella contra algo que ni la inteligencia artificial de sus departamentos de análisis logra anticipar del todo. Ese contraste entre la inversión millonaria de las potencias y la resistencia silenciosa de México es exactamente lo que empezó a incomodar a periodistas y entrenadores que no están acostumbrados a quedarse sin respuestas frente a una cámara. Y si esta selección te representa, si sientes que cada vez que sale el Tri algo se te mueve por dentro, suscríbete al canal para ayudarnos y no perderte ningún video. Empecemos por el partido que encendió la mecha de esta conversación. Alemania, campeona del mundo vigente en ese momento, llegaba con una consigna clara desde la concentración: atacar por bandas, generar superioridad numérica, cansar a la defensa mexicana con centros repetidos. Los analistas alemanes habían estudiado el video, sabían que México defendía replegado y confiaban en que la cantidad de centros terminaría abriendo una grieta. El primer tiempo empezó exactamente como lo habían planeado: posesión alemana por encima del 60%, centros llegando uno tras otro al área. Pero algo no cuadraba. Cada centro moría en una cabeza mexicana, en un despeje limpio, en una salida de arriba perfectamente calculada. Al minuto 35, un enviado alemán en la cabina de prensa escribió en su cuaderno una sola palabra: extraño. No era la palabra que esperaba usar esa tarde. El técnico alemán, al terminar el partido, no pudo ocultar la frustración en rueda de prensa. Habló con la voz seca de quien no entiende lo que acaba de vivir. Dijo que su equipo había generado las situaciones que buscaba, que el plan de juego había sido correcto sobre el papel, pero que México defendía como bloque, no como individuos, y que eso, según sus palabras, es más difícil de romper que cualquier jugador estrella. Fue la primera vez que un técnico de esa magnitud reconocía en público que el problema no era la falta de talento ofensivo alemán, sino algo estructural en el otro lado de la cancha. Ese comentario no se quedó ahí. Llegó a oídos de un histórico defensor argentino, alguien acostumbrado a marcar delanteros de élite durante toda su carrera y que ahora trabaja como comentarista para una cadena internacional. Cuando le preguntaron por esa frase alemana en plena transmisión en vivo, se rió, negó con la cabeza y soltó algo que sorprendió a todos en el estudio. Eso no es suerte, eso se entrena, y lo entrenan bien. El comentarista argentino, con la autoridad de quien jugó contra los mejores 9 del planeta, explicó frente a cámara que la defensa mexicana practica algo que muy pocos equipos hacen con esa disciplina: la cobertura escalonada, donde ningún central queda nunca solo frente a un 1 contra 1, porque siempre hay un segundo jugador cerrando el espacio detrás. Lo dijo mirando directo a cámara, sin dudar, como quien defiende algo que respeta de verdad. Pero el verdadero terremoto llegó cuando un periodista brasileño, de los que se especializan en criticar con sarcasmo a las selecciones que no son la suya, decidió minimizar el asunto en su propio programa. Dijo, con esa sonrisa de superioridad que tanto irrita,
que la defensa mexicana no recibe goles porque nadie le tiene miedo para atacarla en serio y que eso no era mérito, era simplemente que los rivales juegan relajados contra México porque no hay presión de perder ante ellos. La frase se sintió como un golpe directo al orgullo de millones. Fue grabada, recortada, compartida entre aficionados mexicanos indignados en cuestión de horas. Y aquí es donde entra el nombre que todos estaban esperando. Un ex seleccionador brasileño, campeón del mundo como jugador, invitado esa misma semana al mismo canal para analizar el Mundial. Cuando el conductor le puso el clip del periodista sarcástico, esperando que asintiera con complicidad de brasileño a brasileño, el histórico se quedó en silencio unos segundos. Luego habló despacio, midiendo cada palabra, y dijo algo que dejó mudo al estudio entero. Yo dirigí selecciones que enfrentaron a México en mundiales, y te puedo asegurar que ningún entrenador serio sale relajado a jugarle a ese bloque defensivo. Añadió mirando fijamente a la cámara que había visto en persona cómo sus propios delanteros, jugadores de élite mundial, terminaban el partido frustrados porque cada balón que tocaban en el área rival estaba rodeado antes de llegar. El periodista sarcástico intentó responder, buscó una salida elegante, pero el brasileño no lo dejó escapar tan fácil. Repitió, con más fuerza esta vez, que confundir disciplina táctica con falta de ambición rival era no entender nada de fútbol de alto nivel. El estudio quedó en un silencio incómodo. El conductor tuvo que cortar a comerciales antes de que la tensión subiera más. Y cuando volvieron al aire, el periodista sarcástico ya no sonreía igual. Esa misma semana, otro nombre se metió en la conversación, esta vez desde Países Bajos. Un exdefensor neerlandés, campeón de ligas europeas, recordó en una entrevista un partido específico contra México en fase de grupos donde su selección dominó el balón durante largos tramos, pero terminó sin gol. Contó, con detalle que solo alguien que estuvo en la cancha puede dar, como un delantero neerlandés, remató al minuto 61 desde dentro del área, con espacio, con tiempo, convencido de que era gol seguro, y un central mexicano se lanzó al piso en el último instante para desviar el balón al córner. El neerlandés dijo que en el vestuario, al terminar el partido, el propio delantero seguía preguntando cómo era posible que ese defensor hubiera llegado a tiempo. Nosotros lo teníamos estudiado, sabíamos su velocidad de reacción y aún así llegó, contó casi con admiración forzada, como quien reconoce algo que le costó aceptar. El dato que soltó después cambió la conversación por completo. Reveló que en la concentración neerlandesa, tras ese partido, el cuerpo técnico dedicó una sesión completa de video solo a estudiar por qué la defensa mexicana no perdía la posición ni cuando el balón cambiaba de lado con velocidad. Según su relato, encontraron algo que no esperaban. Los centrales mexicanos rara vez saltan al primer amago, esperan el segundo movimiento del delantero antes de comprometerse. Es una paciencia que, según él, no se ve en muchas defensas jóvenes y menos en selecciones que supuestamente no tienen la cultura defensiva europea. Mientras esa entrevista circulaba, en Argentina un histórico arquero, ganador de un mundial como titular, decidió sumarse al debate desde su propio programa de radio. Con esa voz ronca característica, dijo que el fútbol mexicano lleva años trabajando en silencio, algo que muy pocos reconocen, la coordinación entre el portero y la línea defensiva. Explicó que en un partido de eliminatoria directa que él comentó como analista, contó personalmente 4 salidas del portero mexicano fuera del área, todas para cortar pelotas que iban directo al ataque rival, y las 4 terminaron en despeje limpio sin sobresaltos. Eso no es reflejo, eso es lectura de juego entrenada durante años, sentenció, golpeando la mesa del estudio para enfatizar. El clima empezaba a moverse claramente a favor de México en la conversación internacional. Pero faltaba el golpe más fuerte, y llegó desde un lugar inesperado, Corea del Sur. Un periodista surcoreano, tras un partido donde su selección tampoco pudo vulnerar el arco mexicano pese a generar ocasiones claras, escribió un artículo que se volvió viral en su propio país antes de cruzar fronteras. En ese texto, sin sarcasmo, sin condescendencia, simplemente con la honestidad de quien acaba de perder una batalla táctica, escribió que su selección remató 12 veces al arco mexicano esa tarde y que solo 3 de esos remates llegaron con verdadero peligro, porque los otros 9 fueron bloqueados antes de que el balón alcanzara velocidad de gol. Detalló, con precisión casi estadística, que México ganó el 68% de los duelos individuales en su propia área durante ese partido, un número que en su experiencia cubriendo fútbol asiático no había visto en ninguna otra selección esa fecha del torneo.
Ese artículo llegó a manos de un ex capitán surcoreano, campeón asiático como jugador, que decidió reforzar el mensaje en televisión. Con un tono más calmado, casi resignado, dijo algo que sonó como una confesión pública. Entrenamos toda la semana centros al segundo palo porque detectamos que ahí México se movía distinto a como se mueve al primer palo, y aún así no encontramos el gol. Reconoció, sin rodeos, que el cuerpo técnico surcoreano había hecho la tarea correctamente. Había detectado una supuesta debilidad real en el análisis previo, pero que en la ejecución del partido, esa debilidad se cerraba sola, como si alguien avisara antes de que llegara el balón. Y entonces llegó el bloque que nadie esperaba, el que convirtió esta historia de estadísticas en algo mucho más humano. Un periodista estadounidense, conocido por su estilo directo y a veces provocador en transmisiones en vivo, decidió entrevistar a Ronaldinho durante un evento previo al Mundial, con la intención clara de generar polémica. Se sentó frente al brasileño con una sonrisa segura, convencido de que iba a sacarle una frase incómoda sobre México, algo que generara clics fáciles. Le preguntó, casi burlándose, si de verdad creía que México podía aguantarle el arco cerrado a selecciones de verdadera élite en un mundial, dando a entender que la defensa mexicana solo funcionaba contra rivales menores. Ronaldinho no levantó la voz. No se molestó. Sonrió como sonríe siempre, esa sonrisa que desarmó defensas enteras durante años, y respondió sin apuro. Dijo que él, como jugador, había enfrentado esa defensa en cancha, en partidos reales, no en análisis de escritorio, y que la diferencia entre hablar de México desde un estudio y jugarle enfrente era como la diferencia entre ver la lluvia por la ventana y mojarte bajo ella. El periodista intentó insistir, buscó reformular la pregunta para forzar una respuesta más agresiva. Ronaldinho simplemente añadió, todavía sonriendo, que recordaba perfectamente cómo los centrales mexicanos se comunicaban entre ellos constantemente durante el partido, gritándose posiciones, corrigiéndose en tiempo real, algo que según él no se ve en selecciones que juegan bonito, pero se desorganizan cuando el rival aprieta. El periodista, ya visiblemente incómodo, hizo un último intento. Dijo que quizás México simplemente tenía suerte con los árbitros, insinuando que las decisiones arbitrales favorecían al Tri en momentos clave. Fue en ese instante cuando Ronaldinho cambió el tono, sin perder la calma, pero con una firmeza que se sintió en toda la sala. Dijo, mirando fijo al periodista, que él había estado en el campo cuando el árbitro de un partido de México, en un mundial, fue alemán, estricto, sin margen para favoritismos, y que aún así, la defensa mexicana no se cayó, no cometió penales innecesarios, no se desesperó. Ese día no hubo suerte, hubo orden, cerró, y se quedó en silencio, dejando que la frase pesara sola. El periodista no supo qué responder. Bajó la mirada al guión que tenía preparado, buscando la siguiente pregunta, pero ya no encontró nada que decir. La entrevista, que había empezado con intención de humillar, terminó con Ronaldinho como el único que habló con autoridad real, la autoridad de quien jugó ese fútbol con el cuerpo, no con teorías. Ese clip circuló durante días entre aficionados mexicanos, que sintieron algo especial en ver a una leyenda brasileña, de las más grandes de la historia, defendiendo con esa serenidad algo que muchos mexicanos sienten, pero no siempre saben explicar con palabras. Y aquí quiero que te detengas conmigo un segundo, porque hasta ahora hemos hablado de técnicos, de periodistas, de analistas, pero hay un dato que conecta todo esto y que muy pocos han puesto sobre la mesa con esta claridad. La defensa mexicana no depende de un solo nombre, no depende de una sola generación de jugadores. Distintos porteros, distintos centrales, distintos ciclos de entrenadores, y el patrón se repite mundial tras mundial. Partidos completos sin recibir gol frente a selecciones europeas de peso, frente a potencias sudamericanas, frente a selecciones asiáticas que llegan mejor preparadas cada torneo. Eso no es casualidad de un jugador brillante en una tarde inspirada. Eso es sistema. Eso es método. Eso es algo que se construye durante años, en silencio, lejos de los reflectores que siempre prefieren hablar del gol que no llegó en el ataque mexicano, y casi nunca del muro que sostuvo el resultado. Antes de llegar a ese cierre, hay una escena más que merece contarse completa, porque ocurrió lejos de los micrófonos, en un entrenamiento abierto a la prensa, antes de un cruce directo entre México y Francia. Un exdefensor francés, campeón del mundo, había sido invitado como comentarista invitado por la Federación Francesa para observar el trabajo previo del rival. Se sentó en la grada, con su libreta, dispuesto a anotar debilidades.
Lo que vio, según contó él mismo esa misma noche, en un programa deportivo parisino, lo dejó pensando durante horas. Relató que México repitió, durante casi 40 minutos seguidos, un mismo ejercicio, 5 atacantes contra 4 defensores, en espacio reducido, con instrucción expresa de que ningún defensor podía anticipar el pase, solo reaccionar al segundo toque del rival. Contó que, al principio, los atacantes anotaban con facilidad, pero que pasados 15 minutos, el ejercicio se volvió parejo, y hacia el final, los defensores ganaban la mayoría de las disputas. Nunca había visto a un cuerpo técnico entrenar la paciencia como si fuera un músculo, dijo, casi hablando para sí mismo, sin la solemnidad de otras declaraciones, sino con la sorpresa genuina de alguien que llegó a burlarse y salió tomando notas en serio. Esa misma noche, en la charla técnica previa al partido, el propio defensor francés le insistió al cuerpo técnico galo en un punto que, según reveló después, sonó casi como advertencia. Dijo que atacar a México con centros rápidos sin pausa, tal como habían planeado, era exactamente lo que ellos entrenan de tener, y sugirió cambiar el plan hacia jugadas por el suelo, con paredes cortas. El cuerpo técnico francés no le hizo caso del todo esa noche. Al día siguiente, en el partido, Francia repitió el plan original de centros, y el resultado fue el que el propio defensor había anticipado en la grada. Ni un solo gol de pelota parada en los 90 minutos, y una frustración visible en los delanteros franceses que, según contó, se veía en la manera en que pateaban el pasto después de cada despeje mexicano. Fue justo esa idea la que retomó, semanas después, un histórico entrenador italiano, de los más respetados del mundo por su obsesión táctica y su conocimiento defensivo. En una entrevista pausada, casi académica, analizó partido por partido el comportamiento defensivo mexicano en sus últimos mundiales, con vídeo en mano, señalando posiciones exactas en la pantalla. Dijo algo que resumió, mejor que nadie, todo lo que veníamos construyendo. Que la defensa mexicana practica un concepto que en italiano llaman diagonal colectiva, donde ningún jugador cubre solo su zona, sino que todo el bloque se mueve como una sola pieza, girando en diagonal hacia donde está el balón. Explicó que ese movimiento, ejecutado con la precisión que mostró México en mundiales recientes, reduce el espacio real de disparo a casi nada, sin importar cuántos jugadores de talento tenga el rival enfrente. Y añadió, con esa seriedad italiana que no regala elogios fácil, que había visto selecciones con más nombre individual fallar en ese concepto colectivo, y que el talento individual sin ese orden colectivo, contra México, se estrella solo. Esa frase, viniendo de un italiano, de la cultura futbolística que inventó buena parte de la defensa moderna, tuvo un peso distinto a todo lo anterior. No era un elogio emocional, era un reconocimiento técnico, frío, calculado, del tipo de persona que ha pasado toda su vida estudiando exactamente ese aspecto del fútbol y que no tiene ningún interés personal en quedar bien con el público mexicano. Y entonces llegamos al momento que lo cambia todo, al dato final, al que conecta cada pieza que hemos ido armando durante todo este video. Porque cuando se revisaron, uno por uno, los minutos exactos en los que México recibió gol en sus últimos mundiales frente a las grandes potencias, apareció un patrón que ni los propios analistas mexicanos habían señalado con esta precisión. La inmensa mayoría de esos goles llegaron no por errores individuales de los centrales, no por fallas de portero, no por desorden defensivo, sino por jugadas aisladas de genialidad pura, remates imposibles, individualidades que rompieron el sistema por una fracción de segundo, no porque el sistema fallara solo. Es decir, a esta defensa casi nunca la vencen jugando bien de forma colectiva. La vencen únicamente cuando aparece un destello de talento absolutamente extraordinario, algo que ni el mejor bloque del mundo puede anular siempre. Un remate de media distancia que se cuela en el ángulo con el arquero bien parado. Una jugada individual que rompe 3 marcas al mismo tiempo con un solo amague. Ese tipo de gol que, cuando lo ves de nuevo en cámara lenta, no encuentras el error defensivo por ningún lado, porque simplemente no lo hay. Hay talento puro venciendo orden puro, algo que pasa pocas veces en un torneo y que, cuando pasa, deja a los propios defensores mexicanos aplaudiendo desde el piso al rival, sabiendo que hicieron todo bien y aún así no alcanzó. Y eso, para cualquiera que entienda de verdad el fútbol, es la definición exacta de una defensa de élite mundial. No la que nunca recibe gol, sino la que solo cae ante lo extraordinario, nunca ante lo normal. Ese fue el dato que terminó de silenciar cualquier intento de minimizar lo que México ha construido. Porque no se trata de un país que se esconde atrás y espera el milagro.
Se trata de un país que ha convertido la organización, la comunicación entre líneas, la paciencia para no saltar al primer amague, en un arma tan sólida como cualquier delantero estrella. Un arma silenciosa, que no sale en las portadas, que no genera trending topics como un golazo, pero que sostiene resultados, que sostiene clasificaciones, que sostiene la ilusión de un país entero partido tras partido, minuto tras minuto, cuando el marcador sigue en cero y el rival empieza a desesperarse. Por eso, cuando un entrenador alemán dice que no encontró el hueco, cuando un ex capitán surcoreano confiesa que hicieron la tarea y no alcanzó, cuando un histórico brasileño defiende con autoridad lo que otros quisieron ridiculizar, cuando Ronaldinho, con esa calma que nadie le puede quitar, deja sin palabras a quien fue a provocarlo, todos están diciendo, cada uno a su manera, exactamente lo mismo, que ese muro mexicano no es casualidad, no es suerte, no es un rival relajado, es trabajo, es disciplina construida durante años. Y ninguna potencia, por más historia que tenga en una vitrina, ha podido romperlo cuando de verdad importa. Si llegaste hasta aquí es porque esta selección también vive dentro de ti, así que déjame otra vez ese comentario, México, tierra de los libres. Y esta vez cuéntame además, ¿cuál de estos testimonios te dejó más orgulloso? Porque yo tengo el mío y quiero leer el tuyo. Dale like a este video, que me ayuda muchísimo a que este tipo de historias le lleguen a más gente que ama a México igual que tú y que yo. Y suscríbete al canal si quieres que sigamos desenterrando estos momentos donde el mundo entero termina, sin quererlo, reconociendo lo que nosotros ya sabíamos desde siempre. Porque al final, más allá de los goles que no llegaron, más allá de las estadísticas y los micrófonos, lo que queda es esa sensación que todos sentimos cuando el árbitro pita el final y el marcador sigue intacto. La certeza tranquila de que, otra vez, nadie pudo. ¿Cuál crees tú que fue la reacción que mejor definió a este muro? Te leo abajo.